Soy Juan González y otro día más estamos aquí en el podcast número 1. Hoy hablando sobre metodologías innovadoras del aprendizaje. Traemos a dos compañeros, a dos ponentes, miembros de la UGR, Universidad de Granada, en España, y vienen a hablarnos un poquito sobre estas metodologías innovadoras y sobre todo sobre una charla en cuestión que hemos estado viendo. Así que los presento. Adelante, Marta y Pablo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como he dicho, venís desde Universidad de Granada, sois compañeros míos y vamos a contestaros una serie de cuestiones sobre estas metodologías. La primera cuestión que os voy a plantear sería que ¿por qué consumen de la educación? Empieza tú, Marta. Pues yo creo que es importante conocer la historia de la educación para poder avanzar en el sistema educativo. Si no conociéramos los errores que hemos cometido anteriormente, no podríamos progresar. Entonces sería realmente difícil generar un cambio en dicho sistema. Hasta ahí mi aportación. Yo creo que el origen de la educación es algo esencial para poder contribuir a una base sólida en la mejora y perfección del proceso de aprendizaje y explorar las raíces históricas de cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo nos hace ganar una perspectiva que fundamentalmente nos ha impulsado al desarrollo de esta. Esta comprensión histórica nos permite no solo apreciar el progreso que se ha logrado, sino que también identificar los errores y desafíos que debemos abordar con la educación. Muy buena explicación, Pablo. La verdad que me deja un poco asombrado porque realmente es bastante nítida. Para cerrar yo la cuestión sobre esta temática, que vamos a recordar la pregunta, que era ¿por qué considerábamos que es importante conocer el origen de la educación? Como bien ha contestado nuestra compañera Marta y nuestro compañero Pablo, es que si no conocemos este origen de la educación, vamos a estar condenados a repetir pero en otra época o otra generación. Y aún así, conociendo el origen y la historia tanto de la sociedad como de la educación, se nos va a hacer realmente difícil cambiar este paradigma. Imaginad si no nos conociésemos estos antecedentes. Así que lo ideal y lo idóneo sería conocer estos antecedentes y actuar en función de ellos. Bueno, Pablo, Marta, pasamos a la siguiente pregunta. A ver qué nos traéis con esta pregunta. La información de la conferencia, de la charla que hemos estado viendo, ¿ha cambiado de alguna manera la concepción de la educación en general? Hablamos de ustedes, ¿no? Pues a mí la conferencia me ha hecho pensar la importancia de cultivar el sentido crítico y el desarrollo del criterio propio en los estudiantes, que es una perspectiva fundamental para el futuro de ellos. Esta habilidad no solo le empodera como una persona autónoma, sino que también le brinda una herramienta necesaria para poder abordar el mundo con un enfoque analítico y reflexivo. Pues yo en esta pregunta no tengo mucho más que aportar porque, como bien han dicho los ponentes de la videoconferencia y ahora mismo mi compañero Pablo, estoy totalmente de acuerdo con que sea una enseñanza crítica y que los alumnos se desarrollen por sí mismos. Claro, es que ahí en esta cuestión yo estoy de acuerdo también contigo, Marta, porque realmente muchas de las cosas que estábamos escuchando en esa ponencia y en esa charla, también puedo involucrar a Pablo, son cosas que en cierto modo ya sabíamos o ya estábamos viviendo, porque estábamos estudiando también en la rama que está totalmente relacionada con esto, con la educación, por lo tanto, nada de lo que escuchamos era nuevo para nosotros. Entonces, sí que es cierto que muchas de las perspectivas que compartía el ponente
son totalmente aceptadas por nosotros, incluso desarrolladas y llevadas a cabo, tanto en el periodo de enseñanza-aprendizaje de los alumnos como en nuestro proceso de enseñanza. Así que al coincidir tantas perspectivas y pensamientos ideológicos con el ponente de la charla, tampoco un inciso que sí que haría sobre la charla, esto ya es a modo personal, es como el ponente soportaba gran parte de su fundamentación en antiguos y grandes pensadores griegos, como pueden ser Sócrates, Platón, Aristóteles, Hegel, o ya si vamos avanzando en el tiempo, o Marx, Nietzsche, etc. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta y vamos avanzando un poquito más en el podcast, y yo creo que los oyentes tienen que estar ya cada vez más interiorizados en este tipo de educación o metodologías que intentan romper un paradigma. Con base también a la ponencia, ¿cuál consideran que es la finalidad máxima o el objetivo principal de la educación? Pues mira, Juan, bajo mi punto de vista, el objetivo de la educación es crear docentes que sean capaces de adquirir de manera autónoma ese aprendizaje y que además sea de una manera enriquecedora para ellos. Que estos mismos sean capaces de autodirigirse, autoevaluarse y al final ir adquiriendo habilidades para el aprendizaje, que creo que es algo bastante importante. ¿Y esto qué supondría? Pues que dejaríamos atrás a los estudiantes que únicamente se dedicaban a absorber información de manera pasiva. Con esto quiero decir que antiguamente era como el profesor habla, los alumnos solo escuchan, y como que ahora esto se está cambiando para que seamos o que sean los estudiantes los que busquen la información y la desarrollen. O sea, usted se quiere referir a que tengamos aprendices que sean más autodidactas, Claro, ¿no? exactamente, que sean capaces de autodirigir su trabajo, de autoevaluar lo que han hecho y que al final vayan adquiriendo con todo eso habilidades para el aprendizaje en sí. A ver, yo agregando a lo que ha comentado Marta, creo que en sí la finalidad máxima de la educación es buscar cultivar el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes que permitan a los alumnos o a las personas que estemos alcanzar su máximo potencial como seres humanos. Y aparte, que esto implica no solo la adquisición solo de conocimientos académicos, sino también la formación de ciudadanos responsables, críticos y éticos. Exactamente, Pablo. Porque si realmente estamos creando este tipo de ciudadanos, lo que vamos a hacer es evolucionar como sociedad. No lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, que las escuelas tanto como hace 100 años, y desde mi punto de vista no estamos evolucionando, estamos en involución. Entonces, como con base a la pregunta que decía que qué considerábamos o cuál considerábamos que era la finalidad máxima o el objetivo fundamental de la educación, desde mi punto de vista es cambiar el paradigma que traemos actualmente, pero desde unos orígenes, ¿vale? Y este paradigma, ¿cómo lo vamos a hacer? Creando alumnos pensadores, como ha dicho Marta, reflexivos, creativos, sin miedo al error o al fracaso, con aspiración al éxito. ¿Cómo vamos a hacer estas cosas? Pues huyendo del producto que traen, se fomenta la adquisición de estas competencias a través de la memorización de contenidos. Eso ya tenemos que huir de eso y de estar en clase sentados 6 horas diarias. Entonces, en base a la charla de las metodologías innovadoras, aquí es donde hay que hacer el cambio. Aquí es donde está el punto de partida, creando procesos de aprendizaje que sean significativos, ¿no? Que sean vivenciales, donde el protagonista fundamental sea el discente, no el profesor. Así que yo creo que así, con maestros y profesores como ustedes, vamos a empezar a cambiar el paradigma.
Pasamos a la siguiente. Ya estamos terminando el grosso de lo que es el podcast. Tampoco el podcast durará sobre unos 15 momentillos. Así que seguimos. Dice esta pregunta o apartado, porque no es una pregunta. Describe de manera general tu visión acerca de educación que se imparte en tu disciplina profesional, sabiendo que vuestra disciplina profesional en parte es la educación y el deporte, pues hablen un poquillo sobre eso. A ver, yo desde mi punto de vista y actualmente lo que veo desde mi disciplina, ya se pueden ver algunas implementaciones de las nuevas metodologías, también con las nuevas tecnologías, en las aulas que hacen que el alumno sea un poco más el protagonista de este aprendizaje. El problema es que esto es una mínima parte de lo que hay. A ver, la cuestión es que cuando el estudiante relaciona los nuevos contenidos con la experiencia y teniendo un entendimiento previo del aprendizaje que va a interiorizar. Pues bien, yo Correcto, continuando un poco con lo que dice Pablo, sí, continuando un poco con lo que dice Pablo y tirándole también una lanza así a favor a nuestros profesores, diría que muchos de ellos utilizan el método de enseñanza basado, el aprendizaje basado en problemas, que eso hace que el alumno esté más involucrado de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que ellos nos dan un tema a resolver y nosotros tenemos que buscar la información necesaria para adquirir los conocimientos sobre dicho tema. Exactamente, y además que comparto contigo esa forma o metodología o estrategia de llevar a cabo. El desarrollo de las clases, como puede ser la resolución de problemas, ya sean complejos o ya sean más básicos, porque realmente enseña a los alumnos a trabajar en equipo, enseña a buscar la solución, o sea que realmente es algo que venimos perdiendo en este proceso, sobre todo, y adquiriéndolo estudiando esta licenciatura en la Universidad de Granada. Totalmente, y sobre todo que te das cuenta que... Perdona. Sí, nada, Juan, solo quería decir que totalmente y que además te das cuenta en persona que realmente funciona, que el aprendizaje al final no se olvida y que es mucho más significativo, como hemos estado hablando anteriormente. Claro, es mucho más vivencial, hace que no se olvide, hace clic aquí. Y yo, para salirme un poco del guión que llevabais de la pregunta, era como describir la manera general de mi visión que tengo sobre la educación que se imparte en mi disciplina. Me voy a salir un poco de hacia donde habéis tirado ustedes, que en realidad está súper bien contestado y es por donde quiere ir la pregunta, pero voy a meter un poco el dedo en la llaga, porque creo que nuestra disciplina profesional, que es la educación, es una de las disciplinas que abarca a más gente, o sea, que hay más estudiantes realizándolo. Y entonces esto quiere decir que no es por vocación. La mayoría de maestros y la mayoría de profesores que estudian esta carrera y esta licenciatura no lo hacen por vocación, lo hacen por comodidad, por tener un sueldo, por tener vacaciones, y realmente así no se va a cambiar. La educación hay que cambiarla desde dentro, pero con maestros y profesores que tengan vocación por ello, que amen la enseñanza. Entonces, por eso me salgo yo un poquito aquí del guión, porque nos vamos a encontrar con profesores muy, muy, muy buenos, como ha mencionado Marta, que nos van a poner métodos, estrategias, y nos lo van a poner todo muy fácil para aprender, no para probar. Y después te vas a encontrar profesores que lo van a poner todo muy fácil para probar, pero no vas a aprender nada. Entonces, muy bien respondida la pregunta, Marta, Pablo, y vamos a pasar al último apartado. Aquí vamos a hablar ya de nuestras experiencias creando aprendizaje, ¿vale? Desde vuestra perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades al momento de crear un aprendizaje?
Pues, a ver, yo en lo poco que he estado dando clases y haciendo de mi profesión, creo que lo más difícil de la creación del aprendizaje es poder adaptarse a la variabilidad que encontramos entre los diferentes alumnos y que este aprendizaje que tú les das se interiorice correctamente. O sea, la variabilidad que te puedas encontrar en una clase puede llegar de ser un extremo a otro y conseguir que interioricen todos lo mismo a la vez, creo que es lo más difícil que te puedes encontrar. Bastante Pues, complejo, la verdad. sí, es bastante. Yo solo añadiría lo que ha dicho Pablo, es que al estar también tan viciados en la forma tradicional, nos cuesta bastante innovar. Al costarnos trabajo innovar, pues como dice Pablo, nos cuesta trabajo adaptarnos a cada individuo y que así pueda ser el aprendizaje mejor. Claro, que además viniendo los tres de estudiarlo en la misma licenciatura y la misma asignatura, pues nuestras respuestas que son casi simultáneamente. ¿Sabes? Claro, Añadiendo no un puede ser poquito de más otra a manera. Pablo y a Javi. Claro, es que más o menos es lo que pensamos y es lo que llevamos. Entonces, Es lo que hemos son vivido cosas que, realmente. Entonces, claro, por eso he invitado a este podcast, es que creo que erais las mejores personas para hablar sobre este tipo de metodologías y indagar un poco más en la educación. Hablando sobre la pregunta, creo que desde mi punto de vista, la principal dificultad al momento de crear un aprendizaje es que, apoyándome lo que ha dicho Marta, no resulta fácil crear un aprendizaje, un proceso de aprendizaje que sea vivencial, que sea experiencial, que tú lo vivas, lo sufras, porque eso ya no se te olvida jamás. Y como es difícil crear ese tipo de situaciones, realmente esa es la dificultad, encontrar maestros y profesores que tengan la vocación de crear estos procesos. Y entonces los alumnos nunca se olvidarán. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ha gustado el salseo que están teniendo las preguntas? Las respuestas, sí, la verdad es que en la segunda edición del podcast, a ver cuántos oyentes tenemos. A ver, ¿qué consideráis que vuelve significativo a un aprendizaje? Como escalando un poco. yo creo que un aprendizaje se vuelve significativo cuando el alumno consigue conexión con la materia, manipula esta misma y la hace suya. Y eso da lugar a que el aprendizaje perdure en el tiempo, no sea solo lo empapa ahora, lo vomito, por así decirlo, en el examen y lo olvido, sino que se queda interiorizado y ya es un aprendizaje de por vida. Claro. Yo creo que también que aparte de eso, también una buena manera de que el alumno interiorice el aprendizaje es que ese alumno, tú ofreciéndole una herramienta, llegue a la conclusión él solo y ya cuando consigue llegar a esa conclusión lo interioriza completamente, ya sea de una parte teórica y también por una parte práctica. Claro, y siempre que sea como de una forma inductiva por el alumno, ¿sabes? Que lo hagas trabajar, no que se le regale. Es que esta pregunta estaba como un poco enlazada con la anterior, porque en la anterior decía que cuál era la principal dificultad que podíamos encontrar al crear un aprendizaje, y aquí te dice que qué consideras que vuelve. La respuesta a la pregunta anterior era más o menos que lo difícil era crear ese proceso de enseñanza-aprendizaje de forma vivencial y significativa. Me ha encantado. Juan, ¿puedes repetir lo que te has quedado? Juan, ¿puedes repetir lo que te has quedado un poco así pillado y no? Perdona. Nada, que estaba
yo desde mi punto de vista no he dicho nada de la pregunta porque he reforzado tanto la respuesta que ha dicho Pablo como la tuya, Marta, porque realmente tiene como una conexión con la pregunta anterior. Que la pregunta anterior era que qué dificultades encontrábamos al momento de crear aprendizaje y la respuesta era más o menos que era crear ese proceso de enseñanza-aprendizaje vivencial, experiencial, que no se olvide, y ahora es cómo lo creamos, ese proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Sí. Y la respuesta, pues como ustedes habéis dicho, es que hay que acercarlo lo máximo posible a la realidad, sacarlo a un contexto real, que se enfrenten a las problemáticas y las solucionen ellos mismos y realmente pues, intentando huir de dar las soluciones, de poner caramelito delante, ¿no? Hay que crear gente, sobre todo aprendices, estudiantes, que sean autodidactas. Que, como dice el dicho español, yo me lo guiso, yo me lo como. Pero eso no se te va a olvidar jamás. Claro. También he de decir que no todo tiene que ser teórico, por así decirlo, ¿no? El profesor no tiene por qué dar solo un tema y que ellos busquen información sobre esto. También se puede hacer de manera lúdica a través de la gamificación, o sea que hay varios métodos que no tienen por qué ser simplemente teóricos. Exacto. Claro. Ahí tendríamos también que nosotros lo hemos estado estudiando el año pasado, la metodología de Flipped Classroom en la Por eso, universidad. totalmente, claro. Vale. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto importante de lo que son las preguntas fundamentales del podcast y después ya vamos a pasar así por encima a un par de ellas que se van a responder muy brevemente y a una pequeña despedida. Quiero que me realicéis una breve descripción sobre vuestro proceso de crear aprendizaje. ¿Sabes? Una breve descripción, un minutillo, cosas así, y vamos con la... Pues empiezo yo, por ejemplo. Venga. A mí el proceso de aprendizaje que me gustaría llevar a cabo el día que sea profesora sería parecido al que he comentado anteriormente, en el que los alumnos indaguen por sí mismos, pero también sería un aprendizaje guiado en el cual ellos siempre tengan la certeza de que voy a estar ahí para ayudarlos y acompañarlos. Y bueno, sobre todo eso, que el alumno se involucre totalmente en lo que es su aprendizaje y no espere solo que yo como docente le ponga las cosas en el plato rápidamente. Es lo que veníamos diciendo continuamente en estas preguntas. Es que yo, bajo mi punto de vista, creo que eso es la esencia al final de la educación, que antiguamente era para mí un método poco asertivo, en el sentido de que al final el estudiante también se aburre, pierde la concentración, se distrae, la mente se va Divagas. a mil sitios, exactamente. Mientras que si tú eres el que está trabajando en ello, tienes un nivel de concentración bastante elevado porque estás interesado en lo que estás haciendo, no solo en escuchar. O sea que, en breve resumen, cada vez que pudieses realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje, si lo pudieses hacer bajo la metodología o bajo una estrategia de gamificación, con la herramienta lo harías, seguro. Igual totalmente, yo lo haría. ¿No? Sin dudarlo, totalmente. Sí, siempre estando de guía y de apoyo, obviamente, pero dejándole que exploren y que busquen y se informen. Claro. Totalmente. Yo hablando desde una parte más anterior a la primera parte de crear el proceso, lo primero que haría sería, por ejemplo, identificar los objetivos clave y comprender las necesidades individuales de los estudiantes. A partir de eso, diseñaría contenidos que mezclan teoría con las aplicaciones concretas y ejemplos que se pudieran dar en el mundo real. Además, personalizaría los métodos de enseñanza como estudios de casos, proyectos
y que hacer que el estudiante se involucre. Y ya seguido con todo esto, creo que lo más esencial sería la retroalimentación constante, la guía, ajustes y evaluaciones que nos hagan poder medir el progreso que llevan estos alumnos. Y creo que así podríamos lograr un éxito en nuestros estudiantes. Y la verdad es que, como usted dice, son metodologías y formas de llevar a cabo asignaturas que se pueden hacer realmente difíciles, porque sean contenidos que realmente te cuestan meter en la cabeza, como puede ser o lengua o conocimiento, y puedes hacer este tipo de proyectos en la clase, ¿sabes? Y pueden funcionar perfectamente, y están trabajando en equipo, están buscando soluciones, están aprendiendo una materia difícil y sobre todo están aprendiendo a equivocarse y a pegarse cabezazos. Y así es como realmente aprenden. Totalmente. Es que, por ejemplo, basándome en lo que ha dicho Pablo de mirar que las necesidades individuales de cada uno, al final yo creo que como lo unes todo, al ellos mismos están desarrollando su propio trabajo, cada uno lleva su ritmo y no... ¿Me entiende qué quiero decir? Cada uno lleva su ritmo, nadie le exige unos canos ni nada por el estilo. Van trabajando a su tiempo y sin prisas, por así decirlo. Entonces va todo como unido. Ellos mismos se asignan roles. Claro, va todo como unido un poco. O sea, es que es un proceso que realmente hace que sea más significativo y más vivencial. Y si, exacto, aparte, esto ya como aportándolo personalmente yo, aparte, si intentas nacer de las ideas previas que tiene el alumnado y las preconcebidas, que pueden ser errores, estás dando lugar a que los primeros pasos del alumnado sean equivocarse. Y eso realmente es lo que crea esa necesidad de saber la verdad, ¿no? De saber qué es lo que realmente es. Entonces, muchas veces cuando tú le dices a un alumno 2 más 2, 4, el problema de matemáticas, si Juan tiene 2 huevos y tú tienes en tal, no, pues hazlo vivencial, ¿sabes? Y ve a la tienda, tienes que comprar esto, vuelven esto. Así consigues conectar de una manera sólida el conocimiento con su aplicación práctica. Exactamente. Bueno, estamos llegando ya a la conclusión definitiva del podcast. Llevamos ya casi media horita y vamos a ir a la última parte ya, que dice, describe de manera general la dinámica que se lleva a cabo en las asignaturas que has cursado en entornos virtuales, ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Bueno, esto es una breve respuesta sí, y sobrará. yo creo que esto es rápido y que los tres coincidimos en lo mismo, es que nuestras clases virtuales siempre han sido una verborrea, por así decirlo, el profesor habla y nosotros escuchamos. Pésima. No he tenido mucho más inciso, o sea, así, durante el tiempo que hemos tenido las clases virtuales. Claro, y no conseguía llegar nunca a nadie. Así llegaba el profesor y te hablaba durante media hora enfrente de una pantalla sin hacer que tú interacciones con él. Era desastroso. Media hora en el mejor de los casos, porque había clases virtuales teóricas. Las de 2 horas, por ejemplo. Y 2 horas, y 2 horas. Sí, las de 2 horas. El profesor abría y decía, pero ¿estáis escuchando? Y nadie contestaba porque había 60 personas metidas, pero no había nadie. Entonces, porque desconectas, 2 horas claro, desconectas. Es imposible crear un proceso que sea vivencial a través de una pantalla y solo dando clases teóricas, como diríamos en España, infumable. Bueno, pasando a la última cuestión y ya nos despedimos hasta el siguiente podcast, que seguramente tengamos a los mismos invitados porque siguen por México, así que lo aprovecharemos al máximo. Mencionar al menos un aspecto que te gustaría que se implemente en la educación virtual
enfocado a promover la creación de aprendizaje, ¿vale? Pues ¿Qué haría? ¿Qué cambiaríais de lo que hemos vivido nosotros? creo que lo que se debería implementar desde mi punto de vista serían programas que fomentaran la participación del alumno de una forma directa y activa, y que no es como, por ejemplo, dentro de una semana, sino que se haga en el momento que está dando la clase. Yo totalmente, que aprovecháramos más las nuevas tecnologías, las aplicaciones que tenemos, que por suerte son muchas y que no se usan, y poco más. Claro, yo aparte añadiría que todo lo que habéis dicho rechina mucho en mi corazón, dentro de mí, porque es lo que pienso, pero es que si aparte de introducir todas estas cosas nuevas, añadimos un periodo de práctica que sean reales, no por ordenador, o prácticas que sean rellenar cuestionarios o que te pongan, no, pues venme por los folios. No, prácticas vivenciales, que se desempeñe el rol que realmente es lo que tú estás estudiando. Entonces, si tú haces un curso virtual que a lo mejor tenga 300 horas o pueda tener 600 horas, yo opino que el 50% del grosso de horas tendría que ser en práctica, aunque fuese virtual, pero tienes que desempeñar ese puesto de trabajo. Si no, después te vas a encontrar con una realidad que no es lo que has vivido, porque no lo has vivido. Exacto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, estas han sido todas las preguntas y cuestiones que teníamos para hablar el día de hoy. Teníamos como 15 o 20 minutillos, nos hemos extendido un poquillo, pero bueno, es que venimos de la educación también y realmente nos soltamos un poquillo. Bueno, Así que nada, os esperamos aquí en casa para el próximo podcast y nada, que tengáis un buen viernes noche, porque aunque el podcast salga el sábado, hoy es viernes. Que tengáis un buen viernes noche y nos vemos por el próximo podcast. Un saludo. venga, muchas gracias, es un placer. Hasta Adiós. luego.